Hola mamás, papás y cuidadores de familia Simi. El día de hoy les voy a dar las recomendaciones para este nuevo inicio de clases en el modelo híbrido del área de las emociones, que es fundamental en esta etapa del nuevo proceso de adaptación que todos vamos a vivir. En pantalla pueden ver las 4 recomendaciones puntuales que les hago y vamos a profundizar un poquito acerca de ellas. Primera recomendación. Entender las emociones. Primero que todo, tenemos que tener mucha claridad de que todas las emociones son valiosas. No hay buenas, no hay malas, todas nos sirven para algo y nos defienden, nos dan información y nos aportan un gran valor para la supervivencia. Es entonces que es importante recalcar y siempre ver que todas las emociones son válidas y por ello deben ser permitidas. Todas deben permitirse sentirlas y vivirlas, ¿sale? Entonces, las emociones que dejan de ser sanas, saludables, son aquellas que tienen una reacción o una proporción, esto es intensidad, frecuencia o conducta que nos llegan a dañar a nosotros mismos o a los demás. Es por ello que para entender nuestras emociones y abonar en ellas, hay que preguntarnos, ¿qué me dice esta emoción para mi bienestar? Es decir, que cuando llego a sentir enojo, tristeza, frustración, ¿qué me está diciendo esa emoción en mí? Ese miedo cuando aparece, esa angustia, esa preocupación de ir a la escuela, de quedarme en casa, ¿qué me dice? Y por tanto, ¿qué me pide esa emoción? Siempre pensando en para mi bienestar, para mi supervivencia, qué me está diciendo y esto va a abonar mucho si lo hacen en casa con ustedes mismos y con sus hijos para esta nueva etapa de adaptación. Ahora, segunda recomendación, brindar el espacio o medio para expresar las emociones. Recordemos la máxima de la inteligencia emocional. Emoción que no se expresa, emoción que no se va. Nosotros como cuidadores siempre debemos procurar ese espacio o ese medio para que salgan las emociones, para que se exprese. Entonces aquí podemos hacer uso de diferentes herramientas, actividades o eh, ajá, dinámicas, por ejemplo, un diario emocional, ya sea oral escrito, en el que día con día sus hijos puedan hablar de cómo se sienten. Por ejemplo, pueden escribir, hoy me siento o en este momento del día me sentí. Entre más específicos seamos con esta actividad, mucho mejor, pero nuevamente es invitarlos a crear el hábito en casa para que hablen de sus emociones, ya sea nuevamente de manera oral o de manera escrita. También funciona mucho estas actividades artísticas como que dibujen sus emociones, que creen historietas, cuentos, incluso memes, pueden hacer uso de ellas, crear manualidades, dibujar, pintar mandalas, la danza, la actividad física, el deporte, todo eso va a abonar para expresar las emociones. Y en esta expresión de emociones, cuando ustedes la lleven a cabo día con día con sus hijos, es importante primero que la sepan nombrar. Es decir, que identifiquen su presencia y sepan cómo se llama, si es enojo, si es frustración, si es tristeza, si es una combinación de las tres. Y en ese sentido, ante toda emoción, que tengan un escaneo corporal, es decir, aquellas sensaciones que les produce cierta emoción, ¿dónde la sienten? En la garganta atoradas, en el pecho, en la cabeza y se ponen rojos, en los brazos. Todo esto va a permitir nuevamente que la identifiquen y la logren expresar. Ahora, así como en el colegio vamos a estar tomando la temperatura de nosotros, es importante que también ustedes en casa puedan medir la temperatura emocional. Esto es aquella intensidad con la que sus hijos se van sintiendo sus emociones, es decir, alegría del 1 al 10, ¿qué tan alegre me siento? Enojo del 1 al 10, ¿qué tan enojado del 1 al 10? ¿Con qué tanto miedo estoy yendo a la escuela? También en la escuela vamos a promover todos estos ejercicios para medir nuestras emociones, para identificarlas y por tanto para expresarlas, pero es fundamental que ustedes en casa creen también este hábito. Finalmente, y esto va anudado al diario emocional, que haya un registro semanal. ¿Con qué frecuencia estoy sintiendo ciertas emociones? En la semana,
¿Qué tantas veces sentí estrés, enojo, angustia, miedo, disfrute? Es importante que vayamos abonando estas actividades también en casa. Y aquí les dejo nuevamente, pues, la diversidad y gran variedad de emociones que podemos nombrar. Entonces, también abrir nuestro vocabulario emocional va a ser fundamental. Ahora, tercera recomendación, validar las emociones. Siempre es importante evitar frases como no te sientas así, ay, es que no llores, ay, es que ya te enojaste, ¿para qué te enojas? No te enojes, si no es para tanto, ay, bueno, ya se te va a pasar, relájate, ¿para qué te preocupas? Ya cálmate. Todas estas frases, porque hay que evitar decirlas, porque estas frases invalidan la emoción, hacen percibir que entonces está mal sentirse así, está mal angustiarse, está mal sentirse preocupado. Y no, nuevamente las emociones todas son válidas y todas deben tener el permiso de sentirlas. Es aquí donde es importante también hacer una diferenciación acerca del berrinche. Tanto niños como adolescentes también hacen berrinches y en este sentido algo que ustedes pueden hacer es, una, en los pequeños, focalizar su atención en un objeto brillante, en un juguete. O sea, cuando están en el berrinche, intentar que ellos capten su atención en algo más. En el caso de los grandes, y también esto va a depender de qué tanto han creado el hábito de la meditación, de la respiración, es que esa atención la lleven nuevamente a su centro, que es su respiración y su corazón. Igualmente, ustedes pueden acompañar y asegurar de que no se haga daño, pero ese acompañamiento va a ser distante, pero presente, y que ustedes estén contenidos emocionalmente. Esto es, que no se enganchen con la emoción de su hijo haciendo berrinche, de su adolescente haciendo berrinche. Ustedes como adultos manejen esa emoción para estar conteniendo su reacción y decidir que va a regresar a la calma. Asimismo, bueno, la escucha activa, como tenemos en pantalla, es fundamental al validar las emociones y podemos promover frases como, ok, sí, se vale sentirse enojado. Recordemos nombrar siempre las emociones. Se vale que te sientas preocupado. Háblame más de esa preocupación. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da miedo? Háblame más de ese enojo que estás sintiendo. Pero acuérdate que lo que no se vale es tal conducta, no sé, golpear, no se vale aventar cosas. Se vale estar enojado, sí, pero no se vale la conducta. Entonces, hacer este hábito va a ser también muy fundamental para todo lo que viene en temas emocionales. Te escucho y te acompaño en la emoción, nuevamente, adulto contenido, y lo que habíamos hablado, cambiar el foco de atención, ya sea a la respiración o a un objeto, y pueda ir acompañado de una frase como, bueno, si quieres podemos prestar atención a nuestra respiración juntos, yo te ayudo, ven, vamos a regresar a la calma. Pero nuevamente esto va a funcionar siempre y cuando ustedes hayan ya creado cierto hábito en cuanto a la meditación o en cuanto a la atención plena con respiraciones pausadas. Entonces, dar el tiempo y el espacio para recuperar la calma va a ser fundamental en estos momentos. Y recomendación número 4 y la última, nuevamente ustedes saben que siempre les hablo del ser ejemplo, ser modelo de autocuidado emocional. Ustedes, papás, tienen que hacer ese trabajo personal de hacia adentro para ser ese ejemplo para sus hijos. Es decir, que si ustedes, papás, se sienten ansiosos, angustiados, preocupados por el regreso a clases, nerviosos, es importante que trabajen con esa ansiedad, con esa preocupación, porque si ustedes lo tienen, lo transmiten inmediatamente a sus hijos. Es importante entonces que se puedan hacer estas preguntas de cómo yo, papá, cómo yo, mamá, cómo yo, cuidador, estoy manejando mis propias emociones. Las estoy identificando, les estoy poniendo nombre, estoy viendo con qué intensidad, en qué parte de mi cuerpo, o sea, todo esto de lo que ya les he hablado. ¿Con qué facilidad y frecuencia hablo de mis emociones con mis hijos e hijas? Porque en la medida en la que yo, de ejemplo, sea modelo para expresarlas, ellos también adoptarán ese ejemplo. Pero en la medida en la que yo, papá, yo, mamá, jamás me permita hablarles de mis emociones a mis hijos,
va a ser poco ejemplo para que ellos también se lo permitan ante ustedes. Y también preguntarnos qué hábitos yo como mamá, papá o cuidador he promovido en casa para fortalecer nuestro propio autocuidado emocional. Nuevamente, aquí estamos hablando de hábitos como la meditación, la atención plena, el espacio y medio seguro para expresar las emociones, la escucha activa y la conexión amorosa. Aquí también es importante rescatar que a veces con los adolescentes es complejo obligarlos a decir, dime cómo te sientes. Muchas veces ellos tienen otras formas de expresarse, otras formas, otros medios para sacar esa emoción y por eso es importante que ustedes no los obliguen a que sea con ustedes esa dirección de la expresión de la emoción, pero sí procúrenles ese medio, que ellos tengan ese espacio seguro para hablar, expresarse, etcétera. Y finalmente, pues recordemos que cuidar de mis emociones es cuidar de mis hijos y de mis hijas. Entonces, nuevamente, los invito a que hagan este trabajo personal también ustedes, como papá, mamá y cuidador de sus hijos. Y pues saben que cualquier duda o comentario al respecto de este tema en específico, que se puede abonar más, se puede hablar mucho más, pero estas son las 4 recomendaciones puntuales que les hago para este nuevo inicio de proceso de adaptación al que nos acercamos para entrar y regresar al colegio. Entonces, pues dudas y comentarios al correo y nos vemos en los próximos 2 videos que faltan. Chao.